Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de terror en la carretera. Hoy les traigo una historia que me ocurrió en la carretera a San Fernando. Si eres trailero o has viajado por esas rutas solitarias en la madrugada, sabrás que hay cosas que es mejor no contar. Pero yo necesito hablar. Tal vez así pueda librarme de lo que me atormenta. Mi nombre es Ramiro Ávila. Tengo 42 años y soy trailero, pero no siempre me dediqué a esto. Antes de esta vida tenía un pequeño negocio en Reynosa. Vendía autopartes usadas, trabajaba duro, pero las deudas me ahogaron. Entre préstamos, rentas atrasadas y cuentas sin pagar, me vi en la desesperación. Me ofrecieron manejar un tráiler, y aunque no era mi sueño, el dinero era bueno. Me lancé a la carretera sacrificando mi tiempo, mi salud y mi familia por un sueldo que me permitiera respirar sin que los cobradores me persiguieran. Aquella noche, partí de Linares, Nuevo León. Llevaba una carga de electrodomésticos hacia Matamoros. Era un viaje largo, pero nada fuera de lo común. La carretera estaba vacía, solo iluminada por mis faros. Me quedaban muchas horas por delante, así que encendí la radio para mantenerme despierto. Todo iba bien hasta que crucé un tramo en el que la señal del radio se perdió. Solo se escuchaba estática. No era la primera vez que pasaba, así que no le di importancia. Pero justo cuando iba a apagar la radio, una voz distorsionada se coló entre la interferencia. No entendí lo que decía, pero sentí un escalofrío recorrerme. Decidí concentrarme en el camino. Sabía que si me dejaba llevar por la paranoia, la noche se haría interminable. Pero entonces vi algo en la carretera. No sé cómo explicarlo bien. Al principio pensé que era un bulto, tal vez un animal atropellado. Pero cuando pasé a su lado, me di cuenta de que se movía. Y no de forma natural, como si algo lo empujara, como si tratara de levantarse. No quise detenerme, seguí adelante, convencido de que mi mente me jugaba una mala pasada por el cansancio. Pero luego escuché un golpe seco en la parte trasera del tráiler. Miré por los espejos, pero no vi nada. Reduje la velocidad. Algo dentro de mí me decía que debía detenerme, pero otra parte gritaba que no lo hiciera. Y entonces, la cabina del tráiler se llenó de un olor putrefacto, tan fuerte que me revolvió el estómago. No podía hacer la carga, todo iba sellado, no tenía sentido. Mi piel se erizó cuando sentí un cambio en la temperatura. Era como si el aire acondicionado se hubiese apagado de golpe, pero no fue así. El frío era algo más, algo antinatural. Tomé aire y pisé el acelerador. No iba a detenerme, no en esa carretera, pero el motor comenzó a fallar. La aguja del velocímetro oscilaba como loca. De pronto, la luz del tablero parpadeó y el tráiler comenzó a perder fuerza. Maldije en voz alta. No podía quedarme varado en medio de la nada. La oscuridad de la carretera a San Fernando se volvía más pesada, más densa. Entonces lo vi por el espejo retrovisor. Algo estaba en la parte trasera del tráiler. Algo que no debería estar ahí. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, que el cansancio me hacía ver cosas. Pero cuando sentí el peso de algo trepando por la cabina, supe que no estaba solo. Y ahí, en medio de la noche, comprendí que aquel viaje no era un simple traslado de mercancía. Era una ruta de no retorno. El golpeteo sobre la cabina se hizo más fuerte, como si algo arañara el metal con desesperación. Intenté ignorarlo, mantener la vista al frente, pero el miedo me tenía paralizado. Algo dentro de mí gritaba que no debía voltear, que si lo hacía, perdería la poca cordura que me quedaba. De repente, el tráiler dio un bandazo. Sentí que algo lo empujaba desde un lado, como si una fuerza invisible quisiera sacarme del camino. Mis manos sudaban en el volante, luchando por mantener el control. Sabía que si el tráiler se volcaba, ahí acabaría todo. Fue entonces cuando escuché un sonido que me heló la sangre. No era un golpe, no era un crujido del camión. Era algo que venía de adentro de la cabina. Un sonido gutural, inhumano. Mi respiración se entrecortó.
Algo estaba en el asiento del copiloto. Sin atreverme a moverme demasiado, giré apenas la cabeza. Lo que vi me dejó sin aliento. No puedo describirlo del todo, pero esos ojos reflejaban un vacío que no pertenecía a este mundo. Su piel, si es que se le podía llamar así, estaba rasgada, colgando en jirones, y su boca se abrió en una sonrisa imposible, mostrando dientes irregulares y afilados. El horror me consumió. No recuerdo exactamente qué hice después. Solo sé que aceleré con todo lo que el tráiler me permitió. El monstruo, o lo que fuera, se lanzó sobre mí, pero en ese instante, algo hizo que se desvaneciera en el aire. Un grito ensordecedor llenó la cabina y luego, silencio absoluto. Cuando recuperé el sentido, estaba a las afueras de Matamoros, con el tráiler detenido en la orilla del camino. No supe cómo llegué ahí. La carga estaba intacta. Todo parecía normal, pero yo sabía que no lo era. Desde esa noche la carretera a San Fernando quedó marcada en mi memoria. Y aunque sigo manejando, cada vez que paso por ahí, rezo para que esa cosa no vuelva a encontrarme. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de terror en la carretera. Hoy les traigo una historia que jamás podré olvidar. Una que viví en carne propia en la carretera a Zihuatanejo. Un tramo que muchos evitan, y otros nunca regresan para contarlo. Si eres trailero, sabes que hay caminos que te ponen los nervios de punta. Esta es la historia de cómo casi pierdo la vida en la ruta de los levantones. Mi nombre es Joaquín Herrera, tengo 44 años y soy trailero desde hace más de una década. Pero no siempre fue así. Antes de lanzarme a la carretera, tenía una vida distinta. Trabajaba en un taller mecánico en Celaya, Guanajuato. Me gustaban los motores, las herramientas, el olor a aceite quemado. Pero el dinero no alcanzaba. Entre las deudas, la renta y las cuentas que se acumulaban mes tras mes, terminé hundiéndome. Me ofrecieron manejar un tráiler, y aunque al principio dudé, la paga era mejor de lo que ganaba ajustando tornillos. Me subí al volante y nunca más volví a mirar atrás. Aquella noche, partí de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Llevaba una carga de abarrotes con destino a Acapulco. Me habían advertido que no tomara la carretera a Zihuatanejo de madrugada, que era peligroso, pero los tiempos de entrega eran estrictos y no podía darme el lujo de retrasarme. Decidí arriesgarme. El camino era solitario, la carretera parecía infinita. La única compañía que tenía eran las luces intermitentes del tablero y la radio que apenas captaba alguna estación perdida. Todo iba bien hasta que noté algo extraño. Un auto estacionado en la orilla del camino con las luces de emergencia encendidas. Reduje la velocidad. No había nadie dentro. Algo no estaba bien. Seguí adelante, pero la sensación de estar siendo observado se hizo más fuerte. Mi instinto me decía que acelerara, que saliera de ahí lo más rápido posible. Y entonces, los faros iluminaron algo en la distancia. Un grupo de personas paradas en medio de la carretera. No eran conductores accidentados ni pasajeros pidiendo ayuda. Estaban ahí, esperando. Y cuando me acerqué lo suficiente vi que llevaban armas. No podía detenerme. Pisé el acelerador con fuerza, pero justo cuando los iba a rebasar, escuché un estallido. Los cristales de la cabina se astillaron. Disparos. Me estaban disparando. Mi corazón se aceleró. El tráiler rugió con toda su potencia mientras intentaba esquivar los bloqueos que habían puesto en la carretera. Sabía que si me detenía, no viviría para contarlo. Y entonces, lo vi. Algo más estaba en la carretera. Algo que no pertenecía a este mundo. Algo que jamás debería haber visto. Esa noche, aprendí que en la ruta de los levantones, el peligro no solo viene de los vivos. El tráiler tembló con fuerza cuando algo, o alguien, cayó sobre el techo de la cabina. El impacto fue tan fuerte que casi pierdo el control del volante. Las balas seguían silbando a mi alrededor, pero eso ya no era lo que más me preocupaba. Había algo encima de mí, algo que se movía con rapidez antinatural. Sentí cómo arañaban el metal con una fuerza imposible. El ruido era ensordecedor,
Intenté acelerar aún más, pero la carretera se volvía cada vez más traicionera, con curvas cerradas y tramos sin iluminación. Maldije en voz baja, sintiendo el sudor resbalando por mi frente. No podía frenar, no podía detenerme, pero el peso sobre la cabina aumentaba, como si algo se estuviera aferrando a mí con una furia descomunal. De pronto, un golpe seco retumbó dentro de la cabina. Miré de reojo el espejo lateral y lo que vi me heló la sangre. Una mano huesuda, sucia y con las uñas largas, se deslizaba lentamente por el vidrio del lado del copiloto. No supe si era un hombre o algo más, pero su piel tenía un tono enfermizo, como si hubiera estado enterrado por años. Su respiración se condensaba en la ventana, y aunque no podía ver su rostro con claridad, sabía que me estaba mirando. Un grito desgarrador se escuchó desde el techo. Luego, la criatura desapareció. Mi mente iba a 1000 por hora. Algo no estaba bien. Algo mucho peor que los hombres armados me estaba acechando. Seguí avanzando sin mirar atrás, sin saber si lo que había visto era real o si el miedo me estaba haciendo alucinar. Minutos después, la carretera quedó completamente vacía. No había señales de los atacantes ni del ser que había trepado a mi tráiler, pero la sensación de ser observado no desapareció. Esa noche, supe que en la ruta de los levantones no solo hay hombres que buscan hacer daño, hay algo más. Algo que espera en la oscuridad. La Rumorosa. El camino del viento y la muerte. ¿Qué tal, raza de YouTube? Aquí su compañero de ruta Manuel Treviño, pero en el camino me conocen como El Coyote. Hoy les traigo una historia que no van a creer, algo que me pasó en la maldita carretera de la Rumorosa. Para los que no conocen, es un tramo en Baja California, famoso por sus curvas asesinas, sus vientos que parecen cuchillas y por las cosas que se cuentan de ahí. Pero esto no es un cuento, es mi verdad. Antes de entrar en la historia, quiero que sepan algo de mí. No siempre fui trailero. Antes de manejar estas bestias de 18 ruedas, tenía una vida diferente. Trabajaba en una maquiladora en Ciudad Juárez, donde pasaba horas frente a una máquina, con el sueldo apenas alcanzando para la renta y la comida. Tenía sueños, como cualquiera, pero las deudas se acumulaban y la vida no me daba tregua. Un día, la desesperación me llevó a tomar una mala decisión. Unos compas me ofrecieron dinero rápido para pasar carga especial al otro lado. Pensé que con un solo viaje podría salir del hoyo, pero la suerte no estuvo de mi lado. Me agarraron en el desierto, la migra me jodió y me mandaron al bote. Un par de años después me deportaron a México, sin nada, sin futuro. Fue entonces que decidí meterme al volante de un tráiler. Era duro, pero bien pagado y me daba la libertad que necesitaba. Ahora que ya saben quién soy, les cuento lo que me pasó una noche en la Rumorosa. Todavía me dan escalofríos de recordarlo. La chamba salió de repente. Me llamó un contacto en Mexicali, ofreciéndome un flete nocturno hacia Tijuana. Es un encargo especial, me dijo. Pagan bien, pero tienes que cruzar la Rumorosa de noche. Necesitaba el dinero. Las deudas me estaban comiendo vivo, así que acepté sin hacer preguntas. Cuando llegué al almacén en Mexicali, el ambiente ya se sentía raro. Era un lugar viejo, con luces parpadeantes y un olor a humedad y aceite quemado. Los encargados apenas me dirigieron la palabra. Solo se aseguraron de que la caja del tráiler estuviera bien sellada. No la abras por ningún motivo, me advirtieron. Asentí, aunque por dentro algo me decía que esto no era un flete normal. Arranqué el motor y me metí en la carretera. La Rumorosa me esperaba. Si nunca han manejado por la Rumorosa, no saben lo que es sentir que la carretera misma quiere devorarte. De día ya es peligrosa, pero de noche es otra cosa. El viento golpea con fuerza, sacudiendo el tráiler como si fuera un juguete. Las curvas son traicioneras y el camino se siente infinito. Mientras conducía, sentí algo extraño en el ambiente. Aparte del silbido del viento y el rugido del motor,
Un sonido diferente comenzó a filtrarse en la cabina. Era un golpeteo leve, seco, que provenía de la caja del tráiler. Al principio pensé que era una falla mecánica, algo suelto dentro, pero cuando el ruido se repitió con un ritmo irregular, me recorrió un escalofrío. Algo dentro de la caja estaba golpeando. Miré por los espejos. Nada raro. El sello de seguridad intacto. Apreté los dientes y seguí manejando. No iba a romper la regla de abrir esa maldita caja. Pero entonces, el ruido cambió. Ahora era como si algo arañara el metal desde adentro. Un sonido largo y desesperado. Encendí el radio para distraerme, pero solo había estática. El aire dentro de la cabina se volvió más denso, como si algo invisible me estuviera oprimiendo el pecho. Tragué saliva y me forcé a ignorarlo. Kilómetro tras kilómetro el sonido se intensificaba. De pronto, en una curva cerrada, las luces del tráiler iluminaron algo que me heló la sangre. En el borde del camino, de pie en una roca, había una figura. No era posible. Ese tramo de carretera era intransitable a pie, pero ahí estaba. No pude verle el rostro, solo la silueta delgada, inmóvil, con la cabeza ladeada como si estuviera escuchando algo. Mi corazón se aceleró, pero no bajé la velocidad. Cuando pasé junto a la figura, sentí una ráfaga helada dentro de la cabina, como si algo hubiera entrado conmigo. El arañazo en la caja se volvió un golpe seco, furioso. Algo o alguien estaba tratando de salir. No podía seguir ignorándolo. Con los nudillos blancos sobre el volante, decidí acelerar. Entre más rápido saliera de la rumorosa, mejor. Pero la carretera no me lo iba a poner fácil. Justo cuando estaba por tomar una recta, los frenos comenzaron a fallar. Pisé el pedal con fuerza, pero el tráiler no respondía. El volante se endureció. Un sudor frío me cubrió la frente. Tenía que controlarlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces, de reojo, vi el espejo retrovisor. Y lo que vi me hizo querer gritar. Había alguien en la parte trasera de la cabina, dentro, observándome. La autopista a Matamoros, pista de la delincuencia. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Mi nombre es Ramiro Medina. Tengo 42 años y soy trailero. Hoy vengo a contarles algo que me marcó para siempre. Algo que pocos creerán, pero que yo viví en carne propia en la autopista a Matamoros. Si están viendo esto, es porque necesitan saber la verdad sobre lo que sucede en esa carretera. Pero antes de entrar en materia, quiero contarles un poco sobre mí. No siempre fui trailero. De hecho, hace unos años, tenía una vida bastante distinta. Crecí en Ciudad Mante, un pequeño municipio en Tamaulipas. Mi padre era mecánico y mi madre vendía comida en un puesto frente al taller. Desde chico supe lo que era ganarse la vida con esfuerzo. Trabajé en muchas cosas: ayudante en un taller, obrero en una fábrica y hasta en un bar, donde las cosas no siempre terminaban bien. Pero todo se vino abajo cuando me extraditaron por un error judicial. Pasé tiempo en una cárcel del otro lado de la frontera, y cuando regresé a México, mi vida estaba en ruinas. Sin dinero, sin trabajo y con deudas hasta el cuello, tuve que buscar la manera de salir adelante. Fue así como terminé detrás del volante de un tráiler. Un amigo de mi padre me ayudó a conseguir mi primer trabajo transportando mercancía. No fue fácil. La vida de un trailero es dura. Largas horas en la carretera, poco sueño y el riesgo constante de los asaltos. Pero pagaba bien y yo necesitaba dinero, así que acepté. Esa noche me encargaron un viaje urgente. Tenía que llevar una carga de refacciones desde un almacén en Ciudad Victoria hasta Matamoros. Sonaba sencillo, unas 8 horas de camino por la autopista, sin paradas innecesarias. Pero los que conocen esa ruta saben que no es cualquier carretera. Desde el primer kilómetro sentí que algo estaba mal. La autopista a Matamoros tiene fama de ser peligrosa. No solo por los accidentes, sino porque en esa zona los asaltos son pan de cada día. Me aseguré de que el diésel estuviera lleno, revisé las llantas y me encomé a lo que fuera que estuviera escuchando.
Encendí la radio y me dispuse a salir. Conduje sin problemas las primeras 2 horas. La carretera estaba tranquila, demasiado tranquila. No había muchos vehículos, solo algunos camiones que iban en la misma dirección. Pero a medida que avanzaba, noté que las luces de los otros vehículos desaparecían. No había ninguna razón para ello. Era como si la carretera me estuviera llevando a un lugar donde nadie más podía seguirme. Pasé por un retén federal donde unos oficiales me revisaron rápido y me dejaron seguir. Pero al cruzarlo, algo en el ambiente cambió. La temperatura bajó, el aire se volvió pesado y el silencio en la cabina se sintió ensordecedor. Encendí el radio CB para tratar de escuchar a otros traileros, pero lo único que recibía eran estáticas y algunas frases inconexas que apenas podía distinguir. De repente, las luces del tablero parpadearon y el motor del tráiler soltó un sonido seco, como si algo estuviera atorado en la transmisión. Reduje la velocidad y miré por el espejo retrovisor. La carretera seguía desierta, pero al fijarme bien, noté una figura de pie en el acotamiento. Parecía un hombre, inmóvil, vestido con algo oscuro. No levanté mucho la mirada, pero cuando pasé junto a él, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había nadie más en la carretera. ¿Cómo había llegado ahí? Intenté sacarme esa imagen de la cabeza y seguí avanzando. Pero unos minutos después el radio CB se activó solo. Una voz ronca y distorsionada dijo algo que me heló la sangre. «Ya es tarde, Medina». Mi apellido. Sabían quién era. Frené en seco. Mi corazón latía con fuerza. No podía ver a nadie alrededor, pero sabía que no estaba solo. Traté de razonar, pensar que era una broma de otro tráilero, pero algo me decía que esa noche, en la autopista a Matamoros, estaba a punto de enfrentarme a algo mucho peor que un simple asalto. La México-Tuxpan. Peligro en cada curva. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Mi nombre es Esteban Rojas. Tengo 45 años y soy trailero. Hoy les voy a contar algo que vivió en carne propia, algo que hasta el día de hoy me cuesta trabajo explicar. No les pido que me crean, pero después de escuchar mi historia, estoy seguro de que verán la carretera con otros ojos. Pero antes de entrar en eso, quiero que me conozcan un poco. No siempre fui trailero. Antes de subirme a un camión de carga, tuve otra vida. Nací y crecí en Poza Rica, Veracruz. De joven trabajé en la industria petrolera, como muchos en mi pueblo. Tenía un empleo estable, una familia y una casa propia. Pero la vida no siempre es justa. Un mal negocio, malas decisiones y, para ser sincero, un par de errores me llevaron a la ruina. Y como si eso no fuera suficiente, me extraditaron por un problema legal en el que ni siquiera debía haber estado involucrado. Pasé tiempo en una cárcel de Texas y cuando regresé a México, no tenía nada. Sin dinero, con deudas y sin futuro, tuve que buscar una salida. Fue así como llegué al mundo del transporte de carga. Un amigo me consiguió mi primer trabajo como ayudante en un tráiler. No es una vida fácil. Horas eternas al volante, comida de carretera, poco sueño y la constante preocupación por la seguridad. Pero era eso o seguir hundido en la miseria. Con el tiempo aprendí a manejar camiones y conseguí mi propia ruta. No era el sueño de mi vida, pero me permitía pagar las cuentas. Esa noche me encargaron un viaje especial. Tenía que transportar una carga de maquinaria desde un almacén en Tizayuca, Hidalgo, hasta un sitio de construcción en Tuxpan, Veracruz. Conocía bien la México-Tuxpan, una carretera llena de curvas cerradas, zonas de niebla y peligro constante. No era la primera vez que la recorría, pero sabía que siempre podía esperar lo inesperado en esa ruta. Salí de Tizayuca poco antes de la medianoche. Prefería viajar de noche para evitar el tráfico y llegar temprano a mi destino. La primera parte del camino fue tranquila, con la radio encendida para mantenerme despierto. Pero cuando me adentré en la sierra, las cosas empezaron a cambiar. Las primeras señales de que algo no andaba bien fueron sutiles. Primero, el GPS empezó a fallar, perdiendo la señal aún en zonas donde nunca había tenido problemas.
Luego, la radio emitió un zumbido extraño, como si algo intentara interferir con la frecuencia. Pensé que era solo el clima o una falla técnica, así que seguí adelante. Pero entonces algo más pasó. En una curva cerrada vi las luces traseras de otro camión. No parecía moverse, solo estaba ahí, detenido en medio de la carretera. Reduje la velocidad y encendí las luces altas para ver mejor. Lo que vi me puso los pelos de punta. El camión estaba destrozado, como si algo lo hubiera golpeado con una fuerza descomunal. Las puertas estaban abiertas de par en par, pero no había rastro del conductor. Me detuve unos metros adelante y bajé con la linterna en mano. Caminé hacia la cabina del vehículo, pero cuando miré dentro, el asiento estaba vacío. No había ni una gota de sangre, ni signos de pelea, como si el chofer simplemente hubiera desaparecido. De pronto, un ruido me hizo girar en seco. Al fondo de la carretera, entre la neblina espesa, vi algo moverse. No pude distinguir qué era, pero sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Algo no estaba bien. Subí de inmediato a mi camión y pisé el acelerador. No me detendría a averiguarlo. Mientras avanzaba, la niebla se hacía más densa, al punto de que apenas podía ver unos metros adelante. De repente, algo golpeó el techo del camión. Un golpe seco, fuerte, como si algo o alguien hubiera saltado encima. Sentí la piel erizarse. No podía detenerme, pero tampoco podía ignorar lo que acababa de suceder. Agarré firme el volante y traté de mantenerme en el carril. Otro golpe, esta vez más fuerte. La carga en la parte trasera se movió, haciendo que el tráiler tambaleara. Algo estaba allí, y no estaba solo. El miedo me invadió, pero no podía dejar que me dominara. Tenía que seguir adelante, costara lo que costara. No sabía lo que me esperaba en esa carretera, pero una cosa era segura. Esa noche no sería como cualquier otra. La última noche en la cabaña del trailero. ¿Qué tal, raza? Bienvenidos a mi canal. Hoy quiero contarles algo que me ha pesado por años. Algo que no cualquiera puede entender si no ha vivido la carretera como yo. Me llamo Ramón Aguirre. Tengo 62 años y fui trailero por más de 30. Ahora estoy retirado, pero la carretera nunca me dejó ir del todo. A veces me despierto con el sonido de un motor que ya no existe, con el peso de una carga que ya no transporto. Y hay noches en las que no duermo, porque lo que me pasó aquella última noche en la cabaña sigue persiguiéndome. Antes de ser trailero, trabajaba en una fábrica, matándome en turnos dobles para pagar las cuentas, pero el dinero nunca era suficiente. Las deudas crecían como mala hierba, y la desesperación me obligó a buscar otra salida. Un día me ofrecieron manejar un tráiler, buena paga, decían. Lo que no me dijeron era todo lo que perdería en el camino: tiempo con mi familia, salud, tranquilidad. Pero acepté, y así empezó mi vida en la carretera. La historia que les voy a contar ocurrió cuando aún trabajaba. Salí del pueblo de Valle de Bravo con un cargamento de acero. Era una ruta conocida, pero esa noche algo cambió. El destino era Monterrey, pero nunca llegué como lo había planeado. En medio del camino, me detuve en una cabaña de descanso para traileros, un lugar que parecía inofensivo, pero que escondía algo que jamás olvidaré. Escuchen bien lo que les voy a contar, porque lo que vivió esa noche no fue un simple susto. Fue algo que cambió mi vida para siempre, y hoy, ya retirado, decido hablar de ello. El tablero del camión parpadeaba con la luz tenue del velocímetro. Eran las 2:37 de la madrugada. Llevaba casi 10 horas manejando sin parar, y el cansancio me estaba ganando. La carretera se extendía frente a mí como una serpiente negra, iluminada apenas por los faros del camión. No había otros vehículos a la vista, solo yo, la carga y el silencio abrumador de la madrugada. Pasé una curva cerrada, y a lo lejos vi una estructura de madera a un lado de la carretera. Era una cabaña de descanso para traileros. No eran muy comunes, pero cuando las encontrabas, agradecías la oportunidad de estirar las piernas y cerrar los ojos un rato. Sin pensarlo 2 veces,
Encendí las direccionales y me orillé. El motor rugió una última vez antes de apagarse. Me bajé del tráiler y sentí el aire helado de la madrugada pegarme en el rostro. La cabaña se veía vieja, abandonada, pero aún tenía un par de bancas de madera en el porche. Me acerqué, abrí la puerta y me encontré con un interior oscuro, con un leve olor a humedad y madera podrida. Había una mesa de madera con algunas sillas rotas y en una esquina, un catre que parecía haber sido usado recientemente. Me dejé caer en una de las sillas y solté un largo suspiro. El cansancio pesaba sobre mis hombros, y aunque el lugar no era cómodo, al menos podía descansar un poco. Me pasé las manos por la cara y miré hacia la puerta entreabierta. La carretera estaba desierta, nadie en kilómetros a la redonda. Entonces, un ruido seco rompió el silencio. Algo se movió en la parte trasera de la cabaña. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Seguro es un animal, me dije, pero la sensación de que no estaba solo comenzó a crecer dentro de mí. Me levanté lentamente y me acerqué a la puerta trasera. Al abrirla, el aire gélido me golpeó de nuevo, y la luna iluminó un patio descuidado lleno de maleza. De repente, vi algo moverse entre los árboles, una figura alta que se deslizaba con movimientos inhumanos. Sentí el pánico atenazarme el pecho. Volví a la cabaña de un salto y cerré la puerta con fuerza. Mi corazón latía con furia. Me apoyé en la mesa, tratando de calmarme. Fue entonces cuando escuché un sonido justo detrás de mí, una respiración pesada, profunda. Giré en seco y mi sangre se heló. Algo estaba en la cabaña conmigo. Intenté correr hacia la salida, pero un golpe seco me lanzó contra la pared. Sentí un dolor agudo recorrer mi espalda. A ciegas me levanté y corrí hacia el tráiler. Mis pasos tropezaban con la tierra húmeda. Subí, encendí el motor y pisé el acelerador sin mirar atrás. Los faros iluminaron el camino y, por un instante, vi aquella silueta alta de pie junto a la cabaña. No tenía rostro, solo una piel oscura y agrietada. Se quedó ahí, mirándome mientras huía. Manejé sin detenerme hasta que amaneció. No supe cómo llegué a Monterrey, pero cuando lo hice, supe que jamás volvería a esa cabaña. Desde esa noche, dejé de tomar rutas nocturnas siempre que pude. No podía dormir en cabañas de descanso, y aunque los años han pasado, aún despierto sudando frío, con la sensación de que algo me observa en la oscuridad. Esta fue la historia de mi última noche en la cabaña del trailero. Si algún día están en la carretera y ven una cabaña solitaria, sigan de largo. No cometan el mismo error que yo. Si les gusta lo que escuchan, no olviden suscribirse y darle like. Ahora, pónganse cómodos y escuchen con atención, porque esta es la historia de la última noche en la cabaña del trailero, el último café en la central de trailers. ¿Qué tal, raza? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a contar una historia que me marcó de por vida. Una historia que sigue atormentándome incluso ahora que ya estoy retirado. No es fácil hablar de esto, pero creo que es momento de sacarlo a la luz. Me llamo Salvador Montes, tengo 61 años y fui trailero por más de 30. La vida en la carretera no es para cualquiera. Es una existencia dura, solitaria y llena de peligros. Pero yo no tenía opción. Las deudas me estaban ahogando y necesitaba dinero rápido. Antes de manejar un tráiler, tenía una pequeña tienda de refacciones en Tuxpan, Veracruz. Todo iba bien hasta que llegaron los problemas financieros y tuve que venderlo todo. Cuando un viejo amigo me ofreció un trabajo en el transporte de carga, acepté sin pensarlo 2 veces. Durante décadas recorrí el país de punta a punta, viviendo noches de fatiga, adrenalina y peligro. Pero ninguna experiencia fue tan aterradora como aquella última vez que paré en la central de trailers. Un lugar que parecía inofensivo, pero que escondía un horror que hasta el día de hoy no puedo explicar. Si les gusta lo que escuchan, denle like, suscríbanse y acompáñenme en este relato, porque esta es la historia de El último café en la central de trailers. Esa noche venía de Xalapa con una carga de maquinaria pesada.
Mi destino era Monterrey, y aún me faltaban muchas horas de camino. El reloj marcaba las 2:45 de la madrugada, y el cansancio empezaba a hacer estragos en mi cuerpo. La carretera estaba vacía y cada vez más oscura. Sabía que necesitaba un descanso, aunque fuera solo para tomar un café y estirar las piernas. Fue entonces cuando vi las luces de la central de trailers a la distancia. No era la primera vez que paraba ahí. Era un punto conocido entre los camioneros para tomar un respiro antes de continuar el viaje. Tenía una cafetería modesta, unas cuantas bombas de gasolina y un estacionamiento amplio donde los conductores podían dormir unas horas antes de seguir su camino. Aparqué mi tráiler y bajé, sintiendo el aire frío de la madrugada en mi rostro. La cafetería tenía las luces encendidas, pero algo se sentía diferente. Había algo en el ambiente que me puso la piel de gallina. Sin embargo, el sueño y el cansancio me ganaban. Decidí ignorar esa sensación y entré. No sabía que esa sería la peor decisión de mi vida. El tintineo de la campanilla resonó cuando empujé la puerta de la cafetería. Esperaba encontrarme con otros tráileros, como era habitual, pero el lugar estaba extrañamente vacío. Solo había una mesera en la barra, una mujer de cabello recogido que limpiaba un vaso con lentitud. Sus ojos se alzaron apenas un segundo antes de bajar la mirada de nuevo. Me senté en la mesa junto a la ventana, desde donde podía ver mi tráiler estacionado en la penumbra. El silencio dentro del lugar era sofocante, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo exterior. La mesera se acercó y dejó un menú en la mesa sin decir una palabra. La miré con atención. Tenía un rostro inexpresivo, como si estuviera atrapada en una rutina mecánica. «Un café negro, por favor», pedí, intentando romper la tensión. Ella asintió y se alejó, desapareciendo en la cocina. Me quedé solo, escuchando el sonido lejano del viento afuera. Pasaron minutos, y la sensación de incomodidad aumentó. Algo en ese lugar no estaba bien. Cuando la mesera regresó con mi café, lo puso frente a mí, y en un murmullo casi imperceptible, dijo algo que me hizo estremecer. «No estás solo aquí». La taza tembló en mis manos. La miré, esperando una explicación, pero ella ya había dado media vuelta y se alejaba de nuevo. Algo me decía que aquella noche estaba lejos de ser un simple descanso en la carretera. Tomé un sorbo del café, tratando de calmar los nervios que empezaban a aflorar. La bebida estaba caliente, demasiado caliente, y su sabor amargo me dejó una sensación extraña en la boca. Miré alrededor, buscando algo que pudiera darme una pista sobre lo que estaba pasando, pero todo parecía estar en su lugar, demasiado normal para lo que comenzaba a sentir. Las luces de la cafetería parpadeaban intermitentemente, como si quisieran apagarse, pero algo las mantenía encendidas, al igual que el pequeño ventilador que giraba lentamente sobre mi cabeza, soplando aire tibio que no ayudaba a aliviar la tensión. La mesera no regresó, pero su mensaje resonaba en mi mente. «No estás solo aquí». ¿A quién se refería? ¿Qué estaba pasando en ese lugar? El sueño ya no era lo que me urgía. Ahora era la necesidad de entender lo que sucedía a mi alrededor. Decidí dar un vistazo más a fondo a la cafetería, tratando de encontrar algún indicio, alguna respuesta, pero lo que encontré me heló la sangre. Al fondo, en la esquina opuesta a la entrada, había una puerta que nunca antes había notado. Estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así sin querer, pero lo más extraño fue lo que vi a través de la rendija. Sombras que se movían, figuras humanas que no deberían estar allí. No me atrevía a mirar directamente, pero las figuras no dejaban de moverse, como si estuvieran esperando a que algo sucediera. Apreté los puños sobre la mesa, tratando de mantener la calma, pero mi respiración se aceleraba sin control. El café ya no me parecía tan apetitoso. El lugar estaba cambiando, transformándose en algo que no podía comprender, y algo me decía que no debía quedarme allí ni un segundo más. Me levanté de la mesa y me dirigí hacia la salida, con la esperanza de que todo fuera una mala jugada de mi mente cansada.
Sin embargo, al cruzar la puerta, algo me detuvo. La voz de la mesera, más cerca de lo que esperaba, me alcanzó antes de que pudiera dar un paso. No hay salida, Salvador. Me giré bruscamente, pero no había nadie a la vista. No pude verla, pero sabía que me había oído. La incertidumbre me invadió y el miedo, ese miedo antiguo que los camioneros conocemos bien, se apoderó de mí. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué sabía ella sobre mí? ¿Cómo podía saber mi nombre? El aire fresco de la madrugada me golpeó en el rostro cuando salí de la cafetería, pero no me calmó. Algo estaba definitivamente mal. Mi tráiler estaba allí, estacionado en su lugar, pero la oscuridad que lo rodeaba se sentía densa, como si el espacio mismo estuviera distorsionado. Miré al horizonte, buscando algo que me indicara que aún estaba en la misma realidad, pero las estrellas parecían haberse desvanecido. De repente, escuché un sonido que me paralizó. Un ruido lejano, como el rugido de un motor, pero que no venía de mi tráiler. Giré la cabeza buscando la fuente del sonido, pero no vi nada. El motor siguió resonando, cada vez más fuerte, acercándose más y más. La carretera vacía no ofrecía explicación alguna. La única respuesta que podía dar mi mente era que estaba escuchando algo que no debía escuchar. Me di vuelta para regresar al tráiler, decidido a salir de allí cuanto antes. Pero antes de llegar a la puerta, algo me detuvo. Frente a mí, en el centro del estacionamiento, apareció una figura. Era un hombre de pie, con la mirada fija en mí, pero con una presencia que me heló por completo. Su rostro no tenía detalles, solo una masa de oscuridad que parecía absorber la luz que lo rodeaba. La figura no dijo nada, pero su presencia era abrumadora. No podía moverme, no podía hablar, solo podía quedarme allí, atrapado entre el miedo y la confusión. Finalmente, el hombre levantó una mano, señalando algo hacia el horizonte, algo que no podía ver, pero que sentí profundamente en el pecho, como si esa señal me estuviera llevando hacia lo inevitable. En ese momento, todo cambió. Las luces de la cafetería se apagaron de golpe, sumiendo el lugar en una oscuridad total. El motor del tráiler rugió una vez más, pero ahora sonaba como si viniera de todos lados, rodeándome. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Todo lo que conocía se desmoronaba. De repente escuché la misma voz de la mesera, esta vez mucho más cerca de mi oído, como si estuviera a mi lado. No puedes irte, Salvador. Ya estás atrapado aquí, con nosotros. Las historias que nadie cree en la cantina de Trailero. Hola, raza de YouTube. Bienvenidos a otro video. Hoy les voy a contar una historia que muy pocos creerán. Pero los que hemos vivido la vida de trailero, sabemos que en la carretera hay cosas que no se pueden explicar. Me llamo Ramón Gallardo, tengo 42 años, y llevo más de una década recorriendo los caminos de México. Pero antes de meterme a este oficio, mi vida era muy diferente. Hace unos años, yo no era trailero. Tenía un pequeño negocio de refacciones en mi pueblo, Santa María del Oro, Nayarit. Pero la crisis pegó fuerte y las deudas me comieron vivo. Presté dinero, vendí lo poco que tenía y aún así no alcanzaba. La desesperación me hizo tomar decisiones que no debía. Me metí con la gente equivocada y cuando todo salió mal, me vi en la obligación de desaparecer por un tiempo. No podía quedarme en mi pueblo, así que acepté el primer trabajo que encontré: manejar un tráiler. No es una vida fácil. Pasas días sin dormir bien, comiendo en cualquier fonda de mala muerte, aguantando la soledad y los peligros del camino. Pero el dinero era bueno, y las ruedas nunca se detienen. Así que aquí estoy, 10 años después, recorriendo las carreteras sin saber si regresaré entero. Ahora, lo que voy a contarles me ocurrió hace 3 meses. Me habían dado un encargo en Ciudad Guzmán, Jalisco. Tenía que llevar una carga de maquinaria hasta Hermosillo, Sonora. Un trayecto largo, pero nada que no hubiera hecho antes. La noche en que salí, algo se sentía raro. El aire estaba pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración. Conduje toda la tarde sin problemas. Pero al caer la noche,
Me encontré con un viejo trailero en una gasolinera. Se notaba que llevaba años en la carretera, con las manos arrugadas y la piel curtida por el sol. Me miró serio y me dijo: «Si vas a tomar la carretera 54, no te detengas. Pase lo que pase, no te detengas». No le di mucha importancia. Viejas leyendas de los caminos hay muchas, y uno aprende a ignorarlas. Pero esa noche, al llegar a un tramo despoblado entre Zacatecas y Saltillo, algo extraño sucedió. Vi luces a lo lejos, como si hubiera un accidente. Había un camión volcado y alguien haciéndome señas para que me detuviera. Algo en mi pecho me dijo que no lo hiciera. Recordé las palabras del viejo. Así que, en lugar de frenar, pisé el acelerador. Cuando pasé de largo, miré por el retrovisor y lo que vi me heló la sangre. El supuesto accidentado no era un hombre. Su figura se deformó en algo imposible de describir. Sus extremidades parecían alargarse y moverse de una forma que iba contra toda lógica. Seguí manejando sin mirar atrás, sintiendo el corazón latir con fuerza en mi pecho. La carretera se extendía infinita y silenciosa, hasta que el ruido del motor fue interrumpido por algo más. Un golpe seco en la caja del tráiler. Algo, o alguien, había caído en la parte trasera. Acelerando, el velocímetro marcaba 120 kilómetros por hora y, aún así, los golpes continuaban, cada vez más fuertes, como si quisieran abrir la puerta de la caja. Miré por los espejos laterales, pero la oscuridad tragaba todo. Sentía el sudor frío resbalando por mi frente. De repente, un chillido agudo resonó en el aire. No era humano. Era un sonido gutural, que pareció perforar mis oídos y sacudir cada fibra de mi ser. Sujeté el volante con fuerza, con la boca seca y la piel erizada. Entonces, sin previo aviso, el camión se estremeció como si algo gigantesco lo hubiera golpeado. El volante se puso duro y la dirección comenzó a fallar. Sentía que algo quería sacarme del camino. Los faros iluminaron un puente viejo, angosto, sin barandales. Si me salía sería mi fin. Recordé la navaja que guardaba en la guantera. Con una mano temblorosa, la tomé y la abrí. Si esto es lo que quiere, que venga, murmuré para mí mismo. De pronto, un golpe final hizo que la caja se abriera de golpe. Algo saltó desde adentro y cayó sobre el cofre. Era una figura grotesca, una amalgama de cuerpos que se retorcían y se fusionaban en una forma imposible. Ojos sin párpados me miraban fijamente, bocas abiertas exhalaban un aire pestilente. Con un grito de desesperación, solté el volante y clavé la navaja en la carne deforme frente a mí. La criatura soltó un alarido y desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. De inmediato, la dirección volvió a la normalidad. Pude recuperar el control del camión justo antes de llegar al puente. Conduje sin detenerme hasta ver las luces de la próxima ciudad. Al llegar a la cantina de traileros, bajé, tembloroso, pidiendo un trago fuerte. Al contar lo que había pasado, los viejos traileros se miraron entre ellos y uno me dijo: «Eso que viste, compadre, es lo que se lleva a los que se atreven a parar. No eres el primero en vivirlo, y no serás el último». Desde aquella noche, evito esa carretera, pero en cada viaje, sigo sintiendo que algo me observa en la oscuridad, esperando que me detenga. Y así, amigos de YouTube, terminamos esta historia. Digan en los comentarios si creen en lo que les conté, o si han vivido algo parecido. Nos vemos en la próxima. Y recuerden, en la carretera hay cosas que es mejor no ver. La cabaña en el cruce de caminos. ¿Qué tal, raza? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a contar una historia que me ha perseguido desde que colgué las llaves del tráiler. Ya no estoy en la carretera, pero hay cosas que simplemente no se pueden olvidar. Y esta es una de ellas. Me llamo Ernesto Rivas. Tengo 58 años y fui trailero por más de 3 décadas. La carretera fue mi hogar, mi refugio y también mi condena. No cualquiera aguanta esta vida. Días sin dormir,
peligros en cada curva y el constante peso de las deudas. Porque sí, yo no me hice trailero por gusto, me hice trailero porque no tenía otra salida. Antes de subirme a un tráiler, trabajaba en un taller mecánico en Veracruz. Tenía un sueño: abrir mi propio negocio. Pero la vida no siempre te deja cumplir lo que quieres. Una mala inversión, un par de deudas acumuladas, y de pronto estaba ahogado en problemas. Un día, un amigo me habló de un trabajo en el transporte de carga. Riesgoso pero bien pagado, me dijo. Yo no lo dudé. Subí a un tráiler y no me bajé hasta que mi cuerpo ya no pudo más. La historia que voy a contarles ocurrió cuando llevaba una carga de autopartes desde Tampico hasta la Ciudad de México. Un trayecto conocido, pero esa noche algo me llevó por un camino diferente, algo que no estaba en el mapa y que no debía haber tomado. Si les gusta lo que escuchan, denle like, suscríbanse y acompáñenme en este relato, porque esta es la historia de la cabaña en el cruce de caminos. Salí de Tampico con la carga asegurada y los documentos en regla. El reloj marcaba las 10:15 de la noche. La carretera estaba tranquila con pocos vehículos en el camino. Siempre me gustó manejar de noche. Menos tráfico, menos calor, pero también más peligro. Pasé Ciudad Valles sin problemas y tomé la autopista hacia San Luis Potosí. Todo iba bien hasta que vi las luces rojas de una patrulla más adelante. Reduje la velocidad y, conforme me acercaba, noté que estaban desviando el tráfico por una ruta alterna. Bajé la ventana y el oficial me hizo señas. Hay un accidente adelante, jefe. Tiene que tomar el cruce de caminos a la derecha. Conduce por unos 20 kilómetros y regresará a la autopista. No tenía muchas opciones. Asentí con la cabeza y giré el volante hacia la desviación. El camino era más angosto y no estaba bien iluminado. Solo mis faros rompían la oscuridad. Los primeros minutos transcurrieron sin problemas. Me concentré en la carretera, pero pronto noté que el ambiente cambiaba. La niebla comenzó a espesarse de manera inusual. Era como si de un momento a otro hubiera entrado en otro mundo. Miré el GPS, pero la señal se había perdido. No había señales de tránsito ni indicaciones claras. Fue entonces cuando lo vi. Una estructura de madera a un lado del camino. No estaba en el mapa, pero algo en mi interior me hizo detenerme. Apagué el motor y bajé del camión. La cabaña era pequeña, con ventanas cubiertas de suciedad y una puerta entreabierta. Había algo extraño en ella, algo que me decía que no debía acercarme, pero también sentía que no tenía otra opción. Di un paso adelante y el aire se volvió más frío. Respiré hondo y empujé la puerta. Lo que vi adentro me heló la sangre. El camión vacío de Grupo Bimbo. Hola a todos, amigos de YouTube. Aquí su amigo Julio Ramírez, un trailero con años de experiencia en la carretera. Pero hoy no vengo a hablarles de los típicos peligros que enfrentamos en el camino. No. Hoy les contaré algo que me pasó y que me sigue atormentando cada vez que cierro los ojos. Tengo 47 años y soy originario de Ciudad Guzmán, Jalisco. Toda mi vida he trabajado en el volante, pero no siempre fui trailero. Antes de esto, tenía un pequeño taller mecánico, pero la vida da giros inesperados. Me endeudé hasta el cuello por confiar en la gente equivocada. Préstamos, intereses que subían sin control, amenazas, todo se salió de mis manos. No tuve otra opción más que vender lo poco que tenía y buscar un trabajo que me permitiera pagar mis deudas rápido. Fue así como me metí al mundo del transporte de carga. Primero con viajes cortos y después, con esfuerzo, logré entrar a FedEx, donde aprendí a manejar largas distancias. Pero este relato no trata sobre FedEx. Esta historia ocurrió cuando acepté un encargo especial con Grupo Bimbo. Un viaje que parecía sencillo, pero que se convirtió en la peor pesadilla de mi vida. Todo comenzó cuando me llamaron para un traslado urgente. Debía llevar un camión vacío desde Irapuato, Guanajuato, hasta una planta de distribución en Veracruz. La paga era buena, demasiado buena para un viaje sin carga,
lo cual me pareció extraño. Pero cuando tienes deudas encima, no puedes darte el lujo de hacer preguntas. Llegué a la terminal por la tarde. Me entregaron los papeles y revisé el camión. Todo parecía en orden. Subí a la cabina, encendí el motor y salí de la planta con la seguridad de que sería un viaje tranquilo. ¿Cuánto me equivoqué? Las primeras horas transcurrieron sin problemas. La carretera estaba despejada y el clima era perfecto. Manejé sin detenerme hasta que cayó la noche. Fue entonces cuando empecé a notar algo extraño. El camión se sentía más pesado. Al principio pensé que era mi imaginación. Después de todo, estaba vacío. Pero el motor trabajaba como si arrastrara una carga enorme. Revisé los indicadores y todo parecía normal. Intenté ignorarlo, pero la sensación no desaparecía. Entonces, la radio se encendió sola. Un ruido seco, como si alguien estuviera respirando del otro lado. Giré la perilla para cambiar la estación, pero lo único que se escuchaba era un eco que parecía repetir mi nombre. Julio. Mi piel se erizó. Miré por los espejos, pero la carretera estaba vacía. Apreté el volante y seguí manejando, intentando convencerme de que todo era producto del cansancio. Pero entonces, el camión empezó a moverse, no por el viento, no por el camino. Algo dentro de la caja estaba golpeando las paredes. El problema era que la caja estaba vacía. Seguí manejando, sintiendo el corazón golpearme el pecho. Cada vez que pasaba por un tramo iluminado, miraba los espejos esperando ver algo detrás de mí, y en un instante de locura vi algo. Una silueta, apenas visible por la tenue luz de los faros traseros. Pisoteé el acelerador, pero el camión se detuvo solo. Los frenos chirriaron como si alguien los hubiera activado de golpe. Intenté arrancar de nuevo, pero el motor se ahogó. La radio seguía emitiendo estática, mezclada con un murmullo bajo y grave que no lograba comprender. Un golpe seco en la caja me hizo saltar. Era más fuerte que antes, como si algo estuviera tratando de salir. No podía quedarme en la cabina. Bajé con la linterna temblando en mi mano y caminé hacia la parte trasera del camión. Las puertas de la caja estaban cerradas con seguro, pero se movían como si alguien las empujara desde adentro. Con el pulso acelerado, abrí las puertas de golpe. Nada, solo oscuridad, el interior vacío del camión. Pero el peso en mi pecho no desapareció. Giré sobre mis talones y, por el rabillo del ojo, vi una figura difusa reflejada en los espejos laterales de la cabina. No había nadie ahí, pero podía sentir una presencia helada a mi lado. De repente, el camión se encendió solo. Las luces iluminaron el camino vacío frente a mí, y la radio comenzó a reproducir una canción antigua, distorsionada, como si viniera de otra época. No quise saber más. Subí al camión y aceleré sin mirar atrás. No paré hasta llegar a Veracruz, donde dejé el camión en la planta sin hacer preguntas. Al día siguiente intenté averiguar sobre el historial de ese vehículo. Los registros indicaban que ese camión había sido reportado como desaparecido hacía 5 años, con todo y su chofer. Desde entonces, evito las rutas nocturnas y jamás acepto viajes con camiones vacíos, porque sé que algunos no lo están. Silencio mortal en la ruta de Coca-Cola. Hola a todos, amigos de YouTube. Les habla Manuel Aguirre, un trailero con muchos kilómetros recorridos y demasiadas historias por contar. Pero hoy no estoy aquí para hablarles de cualquier viaje. Hoy les voy a contar algo que me pasó en la carretera. Algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre este mundo. No soy un hombre que se asuste fácilmente. Después de todo, llevo años manejando de noche, recorriendo caminos solitarios y enfrentando peligros que la mayoría ni siquiera imagina. Pero lo que viví en esta ruta, transportando un cargamento de Coca-Cola, es algo que todavía me persigue. Antes de contarles, déjenme hablar un poco de mi vida. Tengo 45 años y soy de Tepatitlán, Jalisco. No siempre fui trailero. Antes tenía una vida diferente, una vida más tranquila, aunque no exenta de problemas. Trabajé en un taller mecánico
reparando motores y soñando con comprar mi propio camión. Pero los sueños cuestan, y cuando uno toma malas decisiones, esos sueños se desmoronan más rápido de lo que uno cree. Tuve problemas financieros, me endeudé hasta el cuello, prestamistas, bancos, intereses que crecían como una maldita plaga. Me vi en la necesidad de conseguir un trabajo que me permitiera pagar todo lo que debía. Fue así como terminé en el transporte de carga, primero con trabajos pequeños, llevando mercancía entre pueblos, hasta que conseguí un puesto en FedEx, donde aprendí a manejar grandes rutas y llevar cargas más importantes. Pero la historia que les voy a contar no tiene que ver con FedEx. Esta vez, el encargo era diferente. Una empresa de transportes tercerizados me ofreció un pago decente por llevar un cargamento de Coca-Cola desde San Luis Potosí hasta Veracruz. El viaje parecía sencillo. Lo acepté sin dudarlo. Nunca debí haberlo hecho. Llegué al almacén en San Luis Potosí poco antes del anochecer. La carga ya estaba lista. Un tráiler lleno de botellas y latas de Coca-Cola, selladas y acomodadas con precisión. Firmé los documentos, revisé la ruta y encendí el motor. Todo parecía normal. Pero en cuanto salí a la carretera, sentí algo diferente. No sé cómo explicarlo. Era como si el aire se volviera más denso, como si el mundo a mi alrededor se volviera más callado. Las primeras horas del viaje fueron tranquilas. Conducía por una carretera recta, rodeada de cerros y matorrales secos. La radio no funcionaba bien, solo captaba estática o fragmentos de canciones distorsionadas. No le di importancia, era común en rutas alejadas. Pero entonces, lo escuché. Un ruido seco, un golpe que venía desde la caja de carga. Pensé que era alguna caja mal acomodada, pero el sonido era demasiado fuerte, como si algo estuviera moviéndose dentro del tráiler. Reduje la velocidad y miré por los espejos. La caja estaba cerrada, los sellos intactos. No había forma de que algo estuviera suelto. Apreté el volante, seguí manejando. Fue entonces cuando la radio, que hasta ese momento no había transmitido nada más que ruido, dejó escapar un sonido bajo, casi un murmullo, un nombre. El mío. Manuel. Mi sangre se heló. Giré la perilla de la radio, pero solo escuché estática. Apagué el aparato y me dije a mí mismo que estaba cansado, que el viaje me estaba jugando una mala pasada. Pero los golpes en la caja no cesaban. Parecían más fuertes, más insistentes. Decidí detenerme en una gasolinera para revisar la carga. Bajé del camión con la linterna en mano y rodeé el tráiler. Todo parecía en orden, pero cuando puse la llave en la cerradura de la caja, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Algo dentro del tráiler se movió. Con el corazón latiéndome en la garganta, abrí lentamente las puertas. La luz de mi linterna iluminó las filas de cajas perfectamente apiladas. Nada estaba fuera de su lugar, pero entonces un sonido seco y gutural retumbó detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Solo el viento nocturno arrastrando polvo sobre el asfalto. Subí de nuevo al tráiler y arranqué sin mirar atrás. El silencio en la carretera se volvió absoluto. No había tráfico, ni luces a la distancia. Solo la carretera interminable y la sensación de que algo, o alguien, me observaba desde la carga. Cuando faltaban pocos kilómetros para mi destino, sentí un frío antinatural dentro de la cabina. De pronto, la radio volvió a encenderse sola. Esta vez no había estática. Solo una voz susurrante que repetía algo incomprensible. Miré por el retrovisor y lo vi. Entre las cajas de Coca-Cola, una figura oscura, inmóvil, con ojos que reflejaban la luz tenue del tablero. No debería haber nadie ahí. No podía haber nadie ahí. Mi pie se hundió en el acelerador, pero el camión comenzó a perder velocidad, como si una fuerza invisible lo detuviera. La voz en la radio se volvió más clara. «Devuélvelo, no es tuyo». El miedo se convirtió en pánico. Luché con el volante intentando mantener el control, pero de pronto, el tráiler se sacudió violentamente. Sentí como si algo gigantesco golpeara la caja
haciéndola tambalear. Y entonces todo terminó. El camión derrapó, saliéndose de la carretera y volcando en un terraplén. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue la caja de carga abriéndose, dejando salir algo que no alcancé a comprender. Cuando desperté estaba en el hospital. Nadie supo explicar cómo sobreviví. Pero lo más extraño es que cuando revisaron la caja del tráiler no había nada dentro, ni una sola lata de Coca-Cola. Desde aquel día dejé de conducir de noche, porque en la carretera hay cosas que es mejor no descubrir. El último descanso del chófer de FedEx. Hola a todos amigos de YouTube. Hoy les voy a contar algo que me sucedió en la carretera. Algo que aún me cuesta entender y que, si no lo viví en carne propia, diría que es mentira. Pero se los juro, cada palabra que voy a decir es verdad. Tal vez algunos no me crean, pero al menos, después de escucharme, sabrán que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Primero, déjenme presentarme. Me llamo Raúl Hernández, tengo 42 años y soy de San Juan de los Lagos, Jalisco. Desde hace unos años trabajo como trailero para FedEx, recorriendo el país con cargamentos de todo tipo. Pero no siempre fui chofer. Antes de todo esto, tuve una vida diferente. Una vida que parecía encaminada a algo mejor, hasta que las cosas se torcieron y terminé en un mundo del que pocos logran salir. Fui adicto. Sí, lo admito. Caí en un hoyo del que creí que jamás podría salir. Pero cuando toqué fondo, supe que tenía que cambiar. Tuve problemas con la ley, perdí a mi familia, perdí dinero, amigos y sobre todo, me perdí a mí mismo. No fue fácil salir de ese mundo, pero cuando finalmente lo logré, necesitaba un trabajo, algo estable que me permitiera pagar mis deudas y reconstruir mi vida. Fue así como llegué al transporte de carga. Empecé con viajes cortos, moviendo mercancía entre ciudades pequeñas. Con el tiempo, gané experiencia y conseguí entrar a FedEx, lo que significó mejores ingresos, pero también rutas más largas y peligrosas. Lo que nunca imaginé es que una de esas rutas cambiaría mi vida para siempre, o mejor dicho, acabaría con ella. Aquel día, mi recorrido comenzaba en Zacatlán, Puebla. Había recogido un cargamento de paquetes que debía entregar en diferentes puntos de Veracruz. El viaje no debía tomar más de unas horas, pero desde el inicio algo se sintió raro. No sé si fue la tensión en el aire, la brisa más fría de lo normal o el silencio en la terminal de carga, pero algo dentro de mí me decía que debía cancelar el viaje. No lo hice. Las deudas me asfixiaban. Tenía préstamos vencidos, una hipoteca atrasada y el banco amenazaba con quitarme mi casa. No podía darme el lujo de rechazar el viaje. Así que me subí al tráiler, encendí el motor y salí del almacén sin mirar atrás. La carretera se extendía ante mí, oscura y solitaria. Solo las luces de mi tráiler iluminaban el camino. Encendí la radio para sentirme acompañado, pero la señal era intermitente. Solo se escuchaban interferencias y fragmentos de estaciones desconocidas. Me dije a mí mismo que era normal en carreteras alejadas. Las primeras horas transcurrieron sin problemas. Pasé por algunos pueblos pequeños y estaciones de servicio, pero conforme avanzaba, el camino se volvía más solitario. No había autos, no había camiones. Era como si yo fuera el único en la carretera. Algo que no es normal en una ruta de transportistas. Fue entonces cuando lo escuché. Un ruido. No era la radio, tampoco el motor del tráiler. Era algo más, como si algo golpeara la caja de carga desde adentro. Me quedé helado. Tomé aire y traté de tranquilizarme. Tal vez es un paquete suelto, me dije. Pero el ruido no se parecía a una caja cayendo. Era algo más. Un golpe seco, repetitivo. Reduje la velocidad y encendí las luces de la caja de carga a través del panel de control. Nada se movía, pero el sonido continuaba. Sentí un escalofrío recorrerme la nuca. Paré en un área de descanso para revisar. Con la linterna en mano, me acerqué a la caja y abrí la puerta. Los paquetes estaban en su lugar.
Pero había algo más. Un bulto oscuro se movió entre las cajas. Alcé la linterna y vi algo imposible. Un hombre encorvado, con la piel pálida y los ojos hundidos, que me miraba fijamente. Su ropa estaba hecha jirones, y su boca se abrió en una mueca antinatural antes de abalanzarse sobre mí. Caí de espaldas. La linterna rodó lejos y la oscuridad me envolvió. Pateé al intruso con todas mis fuerzas y logré zafarme. Cerré la puerta de golpe y corrí al tráiler. El sonido de golpes en la caja aumentó, pero no esperé para averiguar qué era. Pisé el acelerador con el corazón en la garganta. Mientras avanzaba, la radio se activó por sí sola y una voz distorsionada susurró mi nombre. No sé cuánto tiempo conduje. Solo quería alejarme. La carretera se volvió interminable. Los kilómetros parecían no avanzar. Mi vista comenzó a fallar, como si algo me estuviera arrastrando a otro lugar. El aire se hizo denso, pesado. De repente, vi un anuncio verde con letras gastadas. Bienvenido a Zacatlán. No podía ser. Había manejado por horas. ¿Cómo había regresado al punto de partida? Los golpes en la caja cesaron. Me atreví a mirar por el espejo lateral y lo vi. Aquella figura estaba de pie, fuera de la carretera, mirándome. Ya no estaba en mi carga, estaba libre. La radio volvió a encenderse con un último mensaje, en una voz fría y hueca. Tu deuda ha sido saldada, ahora perteneces a la carretera. Mi visión se nubló, el tráiler perdió el control y todo se volvió negro. Desde esa noche, nadie volvió a verme. Solo mi tráiler fue encontrado, abandonado en un camino que no aparecía en ningún mapa. Y aunque la historia fue enterrada, algunos camioneros dicen que en ciertas noches, si escuchas con atención en la radio, puedes oír mi voz, pidiendo ayuda desde un lugar del que jamás podré salir. El encargo maldito de DHL. Hola, amigos de YouTube. Mi nombre es Hugo Salazar, tengo 37 años y soy trailero. Hoy vengo a contarles algo que no podré olvidar jamás. Si ustedes creen que la carretera es solo asfalto y lámparas, les aseguro que hay algo más allá. Algo que no todos ven, pero que está ahí, esperando en la oscuridad. Antes de que piensen que estoy loco, déjenme contarles cómo llegué hasta aquí. No siempre fui trailero. Antes de esto, trabajaba en una oficina pequeña en el centro de Santa Isabel, Michoacán. Me dedicaba a ventas, revisaba papeles, hacía trámites aburridos y vivía con la esperanza de que algún día mi suerte cambiaría. Pero no cambió, al menos no de la forma que esperaba. Tomé malas decisiones, pedí préstamos que no pude pagar y pronto me vi rodeado de deudas que me ahogaban. Los cobradores no daban tregua. Las amenazas comenzaron a llegar y me di cuenta de que mi vida podía desmoronarse en cualquier momento. Fue entonces cuando tomé una decisión desesperada: convertirme en chofer de camión. Me inscribí en una empresa de mensajería, FedEx, y comencé a recorrer las carreteras de México. Al principio fue duro. Pasaba noches enteras sin dormir, aprendiendo a controlar el camión en caminos angostos y llenos de curvas. Pero poco a poco, el miedo se convirtió en rutina y la rutina en confianza. Pensé que, después de un tiempo, este trabajo sería como cualquier otro. Me equivoqué. Todo cambió la noche en que recibí un encargo especial. No era un viaje habitual de FedEx, sino un contrato privado de DHL. Me ofrecieron una cantidad que no podía rechazar. Solo tenía que transportar una caja desde Santa Isabel hasta un pequeño poblado en las montañas de Guerrero. Es una entrega confidencial, me dijeron. Nada del otro mundo. Acepté sin preguntar demasiado. Pensé que sería un fácil viaje nocturno, pero desde el momento en que cerré la caja en el remolque, algo no se sentía bien. La caja era de madera vieja, con inscripciones extrañas talladas en los costados. No pesaba mucho, pero cada vez que la miraba, sentía un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Decidí ignorar mi incomodidad. Ya estaba en esto y necesitaba el dinero. Arranqué el motor y me puse en camino. La carretera estaba desierta, solo iluminada por mis faros y alguna que otra luz de un pueblo lejano.
Todo iba bien hasta que pasé la frontera del estado. Ahí fue cuando el viaje dejó de ser normal. Primero fueron los ruidos, golpes secos, como si algo dentro de la caja se estuviera moviendo. Luego, el tablero del camión comenzó a parpadear y la radio emitió un sonido distorsionado, como si alguien intentara comunicarse. Miré por el espejo retrovisor y juraría que vi algo moverse en la parte trasera del camión. No podía ser posible, la caja estaba cerrada con candados. A medida que avanzaba, los fenómenos se intensificaron. Sentía una presencia cada vez más fuerte. No sabía si eran los nervios o algo peor. Entonces, en un tramo desolado de la carretera, las luces del camión se apagaron por completo y el motor se detuvo. Un silencio sepulcral me envolvió. Solo quedaba la oscuridad y la sensación de que no estaba solo. Golpes ensordecedores comenzaron a resonar en la caja. Con el corazón latiendo a 1000, tomé una linterna y bajé del camión. Me acerqué con cautela y cuando coloqué la mano sobre el candado, una voz gutural resonó en la noche. No abras. El pánico me paralizó. Sin pensarlo 2 veces, corrí de regreso a la cabina y giré la llave desesperadamente. El camión rugió de nuevo, y sin mirar atrás, pisé el acelerador. No me detuve hasta que llegué al destino. Cuando finalmente entregué la caja, un hombre con rostro cadavérico la recibió. Me miró fijamente y me dijo: «Tienes suerte de haber llegado». Luego, sin más, cerró la puerta. No pregunté nada. Solo tomé mi pago y me fui. Desde aquella noche, dejé de aceptar encargos especiales. Algunas entregas no valen la pena.